Se burlaban de la enfermera que se casó con un vagabundo, pero cuando se leyó el testamento del anciano todos quedaron boquiabiertos. El Hospital San Rafael se alzaba imponente contra el cielo nocturno de la ciudad, sus ventanas iluminadas como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. En su interior, los pasillos bullían con la actividad incesante propia de un centro médico que nunca duerme. Entre el ir y venir de médicos, pacientes y familiares, una figura se movía con determinación y gracia. María Elena Sotomayor, enfermera de 35 años, recorría los corredores del área de emergencias con paso firme. Su uniforme blanco, impecable a pesar de las largas horas de turno, contrastaba con su cabello oscuro recogido en un moño práctico. Sus ojos, de un marrón cálido, reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. María Elena, llamó una voz desde el puesto de enfermeras. Tenemos un nuevo ingreso en la cama 4. Hombre mayor, posible hipotermia. La enfermera asintió, cambiando de dirección para dirigirse hacia la cama indicada. Al correr la cortina, se encontró con una imagen que, a pesar de sus años de experiencia, le encogió el corazón. Allí, tumbado en la cama de hospital, yacía un anciano de aspecto frágil. Su ropa, gastada y sucia, hablaba de una vida en las calles. Su rostro, surcado por profundas arrugas, estaba enmarcado por una barba blanca y descuidada. Pero lo que más impactó a María Elena fueron sus ojos, de un azul cristalino, brillaban con una intensidad que contrastaba con su apariencia general. Buenas noches, señor, saludó María Elena con voz suave mientras se acercaba a la cama. Soy María Elena, su enfermera para esta noche. ¿Cómo se encuentra? El anciano la miró por un momento antes de responder, su voz ronca pero sorprendentemente clara. He estado mejor, jovencita. Pero supongo que también he estado peor. María Elena no pudo evitar una pequeña sonrisa ante la respuesta. Comenzó a tomar sus signos vitales, notando que, efectivamente, su temperatura corporal estaba por debajo de lo normal. Vamos a tener que calentarlo un poco, señor, hizo una pausa, dándose cuenta de que no sabía su nombre. Joaquín, respondió el anciano. Don Joaquín para los jóvenes como tú. Muy bien, don Joaquín, asintió María Elena mientras anotaba en la ficha. ¿Puede decirme qué estaba haciendo cuando empezó a sentirse mal? Don Joaquín soltó una risa seca que terminó en una tos. Lo mismo que hago todas las noches, querida. Tratar de sobrevivir en las calles de esta ciudad que no perdona. María Elena sintió una punzada de compasión. No era la primera vez que atendía a personas sin hogar, pero había algo en don Joaquín, una dignidad en su mirada, que la conmovió profundamente. Entiendo, dijo suavemente. Vamos a cuidarlo bien, don Joaquín. Necesita descansar y entrar en calor. Mientras arropaba al anciano con mantas térmicas, María Elena no pudo evitar preguntarse por su historia. ¿Qué circunstancias habrían llevado a un hombre como él a vivir en las calles? ¿Por qué una joven tan bonita como tú trabaja hasta tan tarde? Preguntó don Joaquín de repente, interrumpiendo sus pensamientos. María Elena lo miró sorprendida por un momento antes de responder. Alguien tiene que cuidar de los que lo necesitan, ¿no cree? Don Joaquín la observó con una mirada penetrante, como si estuviera evaluándola. Finalmente, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. Tienes un buen corazón, María Elena. No lo pierdas nunca. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de María Elena, resonando en su interior incluso después de haber terminado su turno y salido del hospital. Los días siguientes, María Elena se encontró pensando a menudo en don Joaquín. Había algo en el que la intrigaba, una sabiduría en sus ojos que contrastaba con su situación de calle. Cuando se enteró de que lo habían dado de alta, sintió una mezcla de alivio y preocupación. ¿Estaría bien ahí fuera? Una semana después, durante una de sus rondas nocturnas, María Elena decidió tomar un desvío por el parque cercano al hospital. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero algo la impulsaba a buscar, y allí estaba. Sentado en un banco, envuelto en una manta raída, don Joaquín contemplaba las estrellas con una expresión serena. María Elena dudó por un momento antes de acercarse. Buenas noches, don Joaquín, saludó suavemente. El anciano giró la cabeza, y una sonrisa iluminó su rostro al reconocerla. Ah,
la enfermera del buen corazón. ¿Qué te trae por aquí, muchacha? Estaba de ronda y, bueno, quería ver cómo estaba, respondió ella, sintiéndose de repente un poco tonta por su impulso. Preocupada por este viejo vagabundo, preguntó don Joaquín con un tono que mezclaba diversión y algo parecido a la ternura. María Elena se sentó a su lado en el banco, ignorando la mirada sorprendida de un transeúnte. No es un vagabundo, don Joaquín. Es una persona, y sí, me preocupo. Don Joaquín la miró largamente antes de asentir. Eres diferente, María Elena. En un mundo donde la mayoría pasa de largo, tú te detienes a mirar. Esa noche marcó el inicio de una rutina inesperada. María Elena, en sus ratos libres o después de sus turnos, comenzó a visitar el parque. A veces encontraba a don Joaquín, otras no. Pero cuando lo hacía, se sentaba con él y conversaban. Con el paso de las semanas, María Elena fue descubriendo facetas sorprendentes de don Joaquín. A pesar de su situación, el anciano poseía un conocimiento vasto y variado. Hablaba de literatura con la pasión de un profesor universitario, discutía sobre política con la agudeza de un analista y compartía anécdotas de viajes que parecían sacadas de una novela de aventuras. ¿Cómo es que sabe tanto, don Joaquín?, le preguntó una noche, intrigada. El anciano sonrió con un deje de misterio. La vida, mi querida María Elena, es la mejor maestra. Y yo he vivido mucho, pero no todo eran conversaciones elevadas. María Elena también fue testigo de la dureza de la vida en la calle. Vio cómo don Joaquín luchaba contra el frío, cómo a veces pasaba días sin comer adecuadamente. En más de una ocasión, intentó convencerlo de buscar ayuda en albergues o instituciones de asistencia social. Agradezco tu preocupación, muchacha, le decía siempre don Joaquín. Pero este es el camino que he elegido. La libertad tiene su precio, y estoy dispuesto a pagarlo. Una noche particularmente fría de otoño, María Elena llegó al parque para encontrar a don Joaquín temblando incontrolablemente en su banco. Sin pensarlo dos veces, lo llevó de vuelta al hospital. No necesito tu lástima, muchacha, gruñó don Joaquín mientras ella lo ayudaba a entrar en la sala de emergencias. No es lástima, don Joaquín. Es compañía, respondió ella con firmeza. Esa noche, mientras don Joaquín dormía en una cama de hospital, María Elena se quedó a su lado, reflexionando sobre cómo este anciano sin hogar se había convertido en una parte tan importante de su vida. Los días en el hospital revelaron algo que María Elena temía: la salud de don Joaquín estaba más deteriorada de lo que aparentaba. Los exámenes mostraron un cáncer avanzado que, sin tratamiento, le daba apenas unos meses de vida. Cuando el médico le dio la noticia, don Joaquín la recibió con una calma sorprendente. Bueno, supongo que todos tenemos que partir en algún momento, dijo con una sonrisa triste. María Elena, por su parte, estaba devastada. Tiene que haber algo que podamos hacer, insistió, buscando opciones de tratamiento, segundas opiniones. Don Joaquín tomó su mano, deteniéndola en medio de su frenética búsqueda de soluciones. María Elena, mi niña, a veces la mejor forma de ayudar es simplemente estar ahí. Esas palabras calaron hondo en María Elena. En los días siguientes, mientras don Joaquín se recuperaba lo suficiente para ser dado de alta, ella tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Don Joaquín, le dijo la noche antes de su alta. He estado pensando. No puedo dejarlo volver a la calle en su condición. Quiero cuidar de usted. El anciano la miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido emoción. María Elena, eres joven, tienes toda una vida por delante. No puedes atarte a un viejo moribundo, pero María Elena estaba decidida. No es una atadura, don Joaquín. Es una elección. Usted me ha enseñado más sobre la vida en estos meses que muchos en años. Déjeme estar a su lado en este último tramo del camino. Don Joaquín guardó silencio por un largo momento, sus ojos azules brillando con lágrimas contenidas. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, mi niña. Pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó María Elena, dispuesta a aceptar lo que fuera. Que me prometas que, pase lo que pase, seguirás adelante con tu vida después de que yo me haya ido. Que no dejarás que esto te detenga, sino que te impulse.
María Elena sintió un nudo en la garganta, pero logró asentir. Lo prometo, don Joaquín. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. María Elena, con la ayuda de algunos amigos, logró encontrar un pequeño apartamento que pudieran pagar con sus ahorros y su salario. Adaptaron el espacio para las necesidades de don Joaquín, convirtiendo la sala en un dormitorio improvisado para que él no tuviera que subir escaleras. La mudanza fue un evento agridulce. Por un lado, ver a don Joaquín en un espacio limpio y cálido llenaba a María Elena de alegría. Por otro, la realidad de su condición pesaba sobre ambos como una sombra constante. «¿Sabes?», dijo don Joaquín una noche, mientras María Elena le servía una sopa casera. «Nunca pensé que terminaría mis días así. Rodeado de cariño». María Elena sintió que se le humedecían los ojos, pero se obligó a sonreír. «Se lo merece, don Joaquín. Todos merecemos un poco de cariño». Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La salud de don Joaquín tenía altibajos, pero en general parecía más fuerte y vital de lo que los médicos habían pronosticado. María Elena dividía su tiempo entre su trabajo en el hospital y el cuidado del anciano, encontrando en esta nueva rutina un propósito que nunca había experimentado antes. Sin embargo, no todo era fácil. La decisión de María Elena de cuidar a un vagabundo había generado controversia entre sus amigos y familiares. Muchos no entendían por qué una joven prometedora estaba desperdiciando su vida cuidando a un desconocido. «Te has vuelto loca», le gritó su hermana una tarde, después de una discusión particularmente acalorada. «¿Cómo puedes tirar tu vida por la borda así?». María Elena, con lágrimas en los ojos pero con determinación en la voz, respondió: «No estoy tirando nada. Estoy eligiendo amar y cuidar a alguien que lo necesita». ¿No es eso lo que siempre nos enseñaron? A pesar de las críticas y los obstáculos, María Elena se mantuvo firme en su decisión. Cada día con don Joaquín le reafirmaba que había hecho lo correcto. Las conversaciones nocturnas, las risas compartidas, incluso los momentos difíciles cuando el dolor era intenso, todo contribuía a fortalecer un vínculo que iba más allá de la relación cuidador-paciente. Una noche, mientras observaban las estrellas desde la pequeña terraza del apartamento, don Joaquín tomó la mano de María Elena. «¿Sabes, mi niña? He vivido una vida larga y he cometido muchos errores. Pero conocerte, cuidar de mí, eso ha sido lo más puro y hermoso que me ha pasado». María Elena sintió que el corazón se le expandía en el pecho. «Don Joaquín, pero el anciano la interrumpió suavemente. «Déjame terminar, por favor. He estado pensando mucho, y hay algo que quiero pedirte». María Elena lo miró expectante, sin saber qué esperar. «María Elena Sotomayor», dijo don Joaquín con voz solemne, «¿me harías el honor de casarte conmigo?». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. María Elena miró a don Joaquín, buscando en sus ojos algún indicio de broma o confusión. Pero solo encontró sinceridad y amor. Don Joaquín logró decir finalmente: «Yo no sé qué decir». «¿Por qué?». El anciano sonrió con ternura. «Porque, mi querida niña, en el poco tiempo que me queda, quiero que el mundo sepa que encontré a alguien que vio más allá de las apariencias, que me devolvió la fe en la humanidad. Quiero dejarte protegida, de alguna manera, aunque sea solo con mi nombre». María Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Entendía lo que don Joaquín estaba ofreciendo, no era una propuesta romántica en el sentido tradicional, sino un gesto de profundo agradecimiento y cariño, una forma de sellar el vínculo especial que habían formado. «Don Joaquín», comenzó ella, su voz temblorosa pero firme, «sí. Acepto casarme con usted». El rostro del anciano se iluminó con una sonrisa que pareció borrar años de su semblante. «Mi querida María Elena, me haces el hombre más feliz del mundo». Esa noche, bajo el manto estrellado, dos almas solitarias encontraron un hogar el uno en el otro, desafiando las convenciones y expectativas de la sociedad. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad y emociones encontradas. Cuando María Elena compartió la noticia con su familia y amigos, las reacciones fueron desde la incredulidad hasta la franca hostilidad. «Te has vuelto completamente loca», exclamó su madre, horrorizada. «No puedes casarte con un vagabundo». «Mamá»,
Don Joaquín no es un vagabundo, respondió María Elena con calma. Es un hombre que ha vivido mucho y que merece dignidad y respeto en sus últimos días. Su mejor amiga, Lucía, intentó razonar con ella. María, entiendo que quieras ayudarlo, pero ¿casarte? Eso es ir demasiado lejos. Piensa en tu futuro. Pero María Elena se mantuvo firme. Mi futuro es ayudar a los demás, Lucía. Y ahora mismo, don Joaquín me necesita. No espero que lo entiendan, solo que respeten mi decisión. A pesar de la oposición, María Elena y don Joaquín siguieron adelante con sus planes. Decidieron tener una ceremonia sencilla en la capilla del hospital donde ella trabajaba. El día de la boda amaneció fresco y soleado, como si el cielo mismo quisiera bendecir esta inusual unión. María Elena, vestida con un sencillo vestido blanco, ayudó a don Joaquín a ponerse un traje prestado que habían logrado conseguir. Mientras lo arreglaba, notó que sus manos temblaban ligeramente. ¿Está nervioso, don Joaquín?, preguntó con una sonrisa. El anciano la miró con ojos brillantes. Un poco, mi niña. Hace mucho tiempo que no me sentía así de vivo. La ceremonia fue breve pero emotiva. Además del sacerdote, solo estaban presentes un par de enfermeras amigas de María Elena y el médico que había estado tratando a don Joaquín. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, María Elena sintió una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado: alegría, paz y una profunda sensación de que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, la felicidad de ese día pronto se vio empañada por la dura realidad que los esperaba fuera de la capilla. Mientras salían, un grupo de curiosos se había reunido, atraídos por los rumores de esta inusual boda. Los murmullos y miradas de desaprobación eran evidentes. «Mira, ahí va la tonta que se casó con el vagabundo», escuchó María Elena que alguien susurraba. Don Joaquín, percibiendo su incomodidad, apretó suavemente su mano. «No les hagas caso, mi niña. Lo que importa es lo que hay aquí», dijo, señalando su corazón. María Elena asintió, levantando la cabeza con dignidad mientras caminaban entre la multitud. A partir de ese momento, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Los días siguientes a la boda fueron un periodo de ajuste para ambos. María Elena continuó trabajando en el hospital, pero ahora con el peso adicional de las miradas curiosas y los comentarios a sus espaldas. Don Joaquín, por su parte, parecía haber encontrado una nueva razón para vivir, luchando contra su enfermedad con una determinación renovada. Una tarde, mientras María Elena preparaba la cena, don Joaquín la llamó desde la sala. Lo encontró sentado en su sillón favorito, con una expresión seria en el rostro. «María Elena, mi niña», comenzó, «creo que es hora de que hablemos de algo importante». Ella se sentó a su lado, preocupada. «¿Qué sucede, don Joaquín?». El anciano tomó sus manos entre las suyas. «He vivido una vida larga y complicada, llena de decisiones de las que no siempre me enorgullezco. Pero hay algo que necesito que sepas». María Elena lo miró expectante, sin saber qué esperar. «No siempre fui el hombre que conociste en las calles», continuó don Joaquín. «Hubo un tiempo en que tuve recursos. Muchos recursos». «¿Qué quiere decir?», preguntó María Elena, confundida. Don Joaquín suspiró profundamente. «Quiero decir que, en mi juventud, amasé una fortuna considerable. Pero el dinero me cambió, me hizo perder de vista lo que realmente importaba en la vida. Perdí amigos, alejé a mi familia. Y un día, me di cuenta de que todo lo que tenía no valía nada si no tenía con quien compartirlo». María Elena escuchaba atónita, tratando de procesar esta revelación. «Así que tomé una decisión», continuó don Joaquín. «Dejé todo atrás. Me fui a las calles, buscando redención, buscando entender el verdadero valor de la vida. Y entonces, cuando menos lo esperaba, te encontré a ti». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de María Elena. «Don Joaquín, yo, no sé qué decir». El anciano sonrió con ternura. «No necesitas decir nada, mi niña. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, estarás protegida. He hecho arreglos para que, cuando yo ya no esté, tengas los medios para seguir haciendo el bien en este mundo». María Elena se inclinó para abrazar a don Joaquín, abrumada por la emoción.
En ese momento, comprendió que su decisión de casarse con él había sido más que un acto de compasión, había sido un encuentro de almas afines, un lazo forjado por el destino. Los meses siguientes fueron una mezcla agridulce de momentos preciosos y desafíos. La salud de don Joaquín tenía altibajos, pero su espíritu permanecía indomable. Juntos, enfrentaron las miradas de desaprobación, los comentarios malintencionados y los desafíos diarios con una fuerza que solo el amor verdadero puede proporcionar. Una noche, mientras compartían una taza de té en la pequeña terraza de su apartamento, don Joaquín miró a María Elena con una expresión de profunda gratitud. «Sabes, mi niña», dijo suavemente. «En todos mis años, con todo lo que he visto y vivido, nunca imaginé que encontraría un amor tan puro y desinteresado como el tuyo. Me has dado el regalo más grande que un hombre puede recibir, dignidad en mis últimos días». María Elena sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Don Joaquín, usted me ha dado mucho más. Me ha enseñado el verdadero significado del amor, la compasión y la fortaleza». Esa noche, bajo las estrellas, sellaron su unión con un beso casto pero lleno de emoción. Era un beso de agradecimiento, de respeto mutuo, de un amor que trascendía las barreras de la edad y las convenciones sociales. A medida que pasaban los días, María Elena notaba que don Joaquín parecía más en paz, como si hubiera cumplido una misión vital. Una mañana, mientras le llevaba el desayuno a la cama, lo encontró mirando por la ventana con una expresión serena. «Buenos días, don Joaquín», saludó ella con una sonrisa. Él giró lentamente para mirarla, sus ojos azules brillando con una luz especial. «Buenos días, mi ángel guardián. ¿Sabes? Creo que hoy es un día hermoso para partir». María Elena sintió que el corazón se le detenía por un momento. «Don Joaquín, no diga eso». «SHH, mi niña», la interrumpió suavemente. «Ambos sabíamos que este día llegaría. Y no podría haber pedido una mejor compañía para mi último viaje». Con lágrimas en los ojos, María Elena se sentó junto a él en la cama, tomando su mano entre las suyas. Durante las horas siguientes, compartieron recuerdos, risas y momentos de silencio cómodo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, don Joaquín cerró los ojos por última vez, con una sonrisa de paz en su rostro. «Gracias, mi ángel», fueron sus últimas palabras antes de exhalar su último aliento. María Elena lloró, pero no eran lágrimas solo de tristeza. Eran lágrimas de gratitud por haber conocido a un hombre extraordinario, por haber aprendido lecciones de vida invaluables y por haber experimentado un amor que desafiaba todas las expectativas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y actividades. María Elena se encargó de los arreglos funerarios, sorprendida por la aparición de un abogado que don Joaquín había contactado meses atrás. El funeral fue sencillo pero digno, reflejando la vida del hombre que había tocado su corazón de manera tan profunda. Fue después del funeral cuando la verdadera sorpresa llegó. El abogado de don Joaquín solicitó una reunión privada con María Elena para la lectura del testamento. Sentada en la oficina del abogado, aún vestida de negro, María Elena se preparó para lo que pensaba sería una formalidad. «Señora Sotomayor», comenzó el abogado con tono solemne, «antes de proceder con la lectura del testamento, debo informarle que su difunto esposo, Joaquín Andrade Montero, era en realidad un hombre de considerable fortuna». María Elena parpadeó, confundida. «¿Qué quiere decir?». El abogado continuó: «Don Joaquín era propietario de varias empresas exitosas y poseía una fortuna personal estimada en varios millones de dólares. Todo esto, según sus deseos, ahora le pertenece a usted». La habitación pareció girar alrededor de María Elena. Las palabras de don Joaquín sobre su pasado cobraron un nuevo significado. No era solo una historia, era la verdad. «Pero, ¿por qué no me lo dijo?», murmuró, más para sí misma que para el abogado. Como si hubiera anticipado esta pregunta, el abogado sacó un sobre de su escritorio. «Don Joaquín dejó esta carta para usted. Creo que responderá muchas de sus preguntas». Con manos temblorosas, María Elena abrió el sobre y comenzó a leer. «Mi querida María Elena, si estás leyendo esto, significa que he partido de este mundo, pero no sin antes asegurarme de que comprendieras el impacto que has tenido en mi vida. Cuando decidí dejar atrás mi vida de riqueza y privilegios,
lo hice buscando algo auténtico, algo real. Nunca imaginé que lo encontraría en una joven enfermera con un corazón de oro. Tú, mi ángel, me viste cuando nadie más lo hacía. Me trataste con dignidad cuando el resto del mundo me había descartado. Y, lo más importante, me amaste sin condiciones ni expectativas. La fortuna que ahora es tuya es solo una pequeña muestra de mi gratitud. Pero el verdadero regalo, María Elena, es el que tú me diste, la oportunidad de redimirme, de experimentar el amor verdadero en mis últimos días. Usa este dinero sabiamente. Sigue ayudando a los necesitados, sigue viendo la humanidad en cada persona que cruza tu camino. Y, sobre todo, nunca dejes de ser el ángel que eres. Con todo mi amor y gratitud, Joaquín. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de María Elena mientras terminaba de leer la carta. En ese momento, comprendió que su encuentro con don Joaquín no había sido una coincidencia, sino un destino. Mientras salía de la oficina del abogado, María Elena sintió que un nuevo capítulo de su vida comenzaba. Con la fortuna de don Joaquín y las lecciones que había aprendido de él, sabía exactamente qué hacer. En los meses siguientes, María Elena estableció una fundación en memoria de don Joaquín, dedicada a ayudar a personas sin hogar y proveer atención médica a quienes no podían pagarla. El hospital donde trabajaba se convirtió en el centro de sus operaciones, y pronto la historia de la enfermera que se casó con un vagabundo se convirtió en una leyenda de esperanza y compasión. Aquellos que antes la habían juzgado ahora buscaban su consejo y apoyo. Pero María Elena nunca olvidó las lecciones que don Joaquín le había enseñado. Mantuvo su humildad, su compasión y su capacidad de ver más allá de las apariencias. Cada noche, antes de dormir, María Elena miraba la foto de don Joaquín que mantenía en su mesita de noche. Gracias, mi amor, susurraba, por enseñarme que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de dar. Y así, el legado de amor y compasión de don Joaquín continuó viviendo a través de María Elena, tocando innumerables vidas y recordando al mundo que, a veces, el amor más verdadero se encuentra en los lugares más inesperados. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando María Elena abrió los ojos. Por un momento, la realidad de su nueva vida pareció un sueño lejano. Pero al girar la cabeza y ver a don Joaquín durmiendo pacíficamente a su lado, supo que todo era real. Se había casado con un hombre que el mundo veía como un vagabundo y ahora enfrentaba las consecuencias de esa decisión. Con cuidado de no despertar a su esposo, María Elena se levantó y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba el desayuno, su mente divagaba sobre los eventos de las últimas semanas. El casamiento apresurado, la mudanza a este pequeño apartamento, las miradas de desaprobación. Todo parecía un torbellino de emociones y decisiones que la habían llevado a este punto. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era su madre, María Elena, la voz al otro lado de la línea sonaba tensa. ¿Cómo estás, hija? Bien, mamá, respondió ella, preparándose para lo que sabía sería una conversación difícil. ¿Cómo están todos por allá? Hubo un breve silencio antes de que su madre continuara. Estamos preocupados por ti, hija. Tu padre y yo, no entendemos por qué has hecho esto. Casarte así, con un desconocido, un hombre de la calle. María Elena cerró los ojos, respirando profundamente para mantener la calma. Mamá, ya hemos hablado de esto. Don Joaquín no es un desconocido para mí. Es un hombre bueno que necesita ayuda y compañía en sus últimos días. ¿No es eso lo que siempre me enseñaron? ¿A ayudar a los demás? Pero hija, hay otras formas de ayudar. No tenías que arruinar tu vida casándote con él. ¿Qué pasará con tu futuro? ¿Con tus sueños de formar una familia? Las palabras de su madre golpearon a María Elena como un puñetazo en el estómago. Sabía que sus padres no aprobaban su decisión, pero escucharlo tan directamente dolía más de lo que esperaba. Mi futuro es ayudar a los demás, mamá. Y en cuanto a formar una familia, hay muchas formas de hacerlo. Don Joaquín es mi familia ahora. La conversación continuó por unos minutos más, con su madre alternando entre súplicas y reproches. Cuando finalmente colgó, María Elena se sentía emocionalmente agotada. Se apoyó contra la encimera de la cocina,
respirando profundamente para contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. ¿Todo bien, mi niña? La voz de don Joaquín la sobresaltó. No lo había oído acercarse. Al girarse, vio preocupación en sus ojos azules. Sí, don Joaquín intentó sonreír, pero sabía que no era muy convincente. Solo, hablaba con mi madre. El anciano asintió comprensivamente. No lo están tomando bien, ¿verdad? María Elena negó con la cabeza, permitiendo finalmente que algunas lágrimas escaparan. No entienden por qué lo hice. Creen que estoy arruinando mi vida. Don Joaquín se acercó lentamente, apoyándose en su bastón, y tomó la mano de María Elena entre las suyas. Mi querida niña, nunca fue mi intención causarte tanto dolor. Quizás deberíamos reconsiderar esto. No quiero ser la causa de una ruptura entre tú y tu familia. María Elena lo miró, sorprendida. No, don Joaquín. No se trata de eso. Tomé esta decisión consciente de las consecuencias. Es solo que, duele que no puedan ver lo que yo veo en usted. El anciano sonrió con ternura. ¿Y qué es lo que ves, María Elena? Veo a un hombre sabio y bondadoso, respondió ella sin dudar. Veo a alguien que, a pesar de las dificultades que ha enfrentado, mantiene su dignidad y su capacidad de amar. Veo a alguien que merece compañía y cariño en sus últimos días. Don Joaquín la miró con ojos húmedos. Eres un ángel, María Elena. Un ángel que Dios ha puesto en mi camino para iluminar mis últimos días. Se abrazaron en silencio, cada uno encontrando consuelo en la presencia del otro. Pero el momento de paz fue interrumpido por el sonido del timbre. María Elena se separó reluctantemente y fue a abrir la puerta. Se sorprendió al ver a su mejor amiga, Lucía, parada en el umbral. Lucía, ¿qué haces aquí? La expresión de Lucía era una mezcla de preocupación y determinación. Vine a hablar contigo, María. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo arruinas tu vida. María Elena sintió que la frustración crecía en su interior. Lucía, por favor, no empieces tú también. Ya tuve suficiente con la llamada de mi madre, pero Lucía no se iba a dar por vencida tan fácilmente. Entró al apartamento, ignorando la presencia de don Joaquín en la cocina. María, escúchame. Entiendo que quieras ayudar, pero esto es demasiado. ¿Casarte? ¿Con un hombre que podría ser tu abuelo? ¿Un vagabundo? No lo llames así, espetó María Elena, su voz temblando de ira contenida. Don Joaquín no es un vagabundo. Es mi esposo y merece respeto. Lucía la miró con incredulidad. ¿Tu esposo? María, apenas lo conoces. ¿Qué pasará cuando muera? ¿Has pensado en eso? Quedarás como la viuda del vagabundo. ¿Crees que alguien querrá relacionarse contigo después de esto? Las palabras de Lucía golpearon a María Elena como bofetadas. Cada frase revelaba los prejuicios y miedos que la sociedad tenía sobre su decisión. Pero antes de que pudiera responder, la voz de don Joaquín resonó desde la cocina. Señorita, dijo con una calma que contrastaba con la tensión del momento, entiendo su preocupación por María Elena. Es evidente que la quiere mucho. Pero le aseguro que mi intención no es arruinar su vida. Al contrario, creo que María Elena está demostrando una compasión y un amor al prójimo que muchos de nosotros hemos olvidado. Lucía se giró, sorprendida por la elocuencia y dignidad con la que hablaba este hombre que ella había juzgado tan duramente. Don Joaquín continuó, no sé cuánto tiempo me queda en este mundo, pero gracias a María Elena, sé que no estaré solo en mis últimos días. Y le prometo que haré todo lo posible para que ella no se arrepienta de su decisión. El silencio que siguió a estas palabras fue pesado. Lucía miró alternativamente a don Joaquín y a María Elena como si los viera por primera vez. Finalmente, sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió del apartamento. María Elena se dejó caer en una silla, abrumada por las emociones. Don Joaquín se acercó lentamente y puso una mano sobre su hombro. Lo siento mucho, mi niña. No quería causarte tantos problemas. Ella levantó la mirada, con una mezcla de determinación y tristeza en sus ojos. No es su culpa, don Joaquín.
Es solo que no esperaba que fuera tan difícil. Que la gente fuera tan cruel. El mundo puede ser un lugar duro para aquellos que eligen seguir su corazón, respondió él suavemente. Pero recuerda, María Elena, que también puede ser hermoso cuando encontramos a alguien que nos acepta tal como somos. Esa tarde, mientras María Elena se preparaba para su turno en el hospital, sentía un nudo en el estómago. Sabía que los rumores sobre su matrimonio se habían extendido rápidamente y temía las reacciones de sus colegas. Al llegar al hospital, las miradas y los murmullos confirmaron sus temores. Algunos la evitaban abiertamente, otros la miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Fue el doctor Ramírez, el jefe de enfermería, quien finalmente se acercó a ella. María Elena, ¿podemos hablar un momento en privado? Con el corazón latiendo aceleradamente, lo siguió a su oficina. Una vez dentro, el doctor Ramírez la miró con una expresión seria. María Elena, sabes que siempre he admirado tu dedicación y tu compasión hacia los pacientes. Pero debo decirte que estoy preocupado. Los rumores sobre tu situación personal están afectando el ambiente de trabajo. Ella respiró profundamente antes de responder. Doctor Ramírez, entiendo su preocupación. Pero le aseguro que mi vida personal no afectará mi desempeño profesional. Sigo siendo la misma enfermera dedicada de siempre. El doctor la miró por un largo momento antes de asentir lentamente. Confío en ti, María Elena. Pero debes entender que no todos serán tan comprensivos. Te sugiero que seas discreta y que te prepares para posibles dificultades. Salió de la oficina sintiéndose como si llevara un peso enorme sobre sus hombros. A lo largo de su turno, enfrentó miradas de reojo, conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella se acercaba, e incluso algunos comentarios malintencionados que llegaron a sus oídos. ¿Has oído? Se casó con un vagabundo. Debe estar loca, seguro que es una estafadora. Quiere quedarse con el dinero del viejo cuando muera. Yo siempre pensé que era rara. Ahora lo confirmo. Cada palabra dolía, pero María Elena se mantuvo firme. Se concentró en sus pacientes, en brindarles el mejor cuidado posible, recordándose a sí misma por qué había elegido esta profesión en primer lugar. Al final de su turno, exhausta tanto física como emocionalmente, María Elena se dirigió a los vestuarios. Mientras se cambiaba, escuchó a dos enfermeras hablando al otro lado de los casilleros. ¿Viste a María Elena hoy? Actúa como si nada hubiera pasado. Sí, es increíble. ¿Cómo puede venir a trabajar como si fuera normal casarse con un vagabundo? Yo creo que está enferma. Nadie en su sano juicio haría algo así. María Elena cerró los ojos, respirando profundamente para contener las lágrimas. Cuando los abrió, se encontró cara a cara con Ana, una de las enfermeras más antiguas del hospital. No les hagas caso, querida, dijo Ana en voz baja. La gente siempre teme lo que no entiende. Lo que has hecho es valiente. No todos tendrían el coraje de seguir su corazón de esa manera. Las palabras de Ana fueron como un bálsamo para su alma herida. Gracias, Ana. No sabes cuánto significa eso para mí. Ana le dio un apretón en el hombro antes de alejarse. Mantente fuerte, María Elena. Las tormentas más duras son las que forjan los caracteres más fuertes. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, María Elena reflexionaba sobre los eventos del día. El rechazo de su familia y amigos, los prejuicios de sus colegas, todo pesaba sobre ella. Pero también recordaba la dignidad de don Joaquín, la amabilidad inesperada de Ana y su propia convicción de que estaba haciendo lo correcto. Al llegar al apartamento, encontró a don Joaquín esperándola con una taza de té caliente y una sonrisa cálida. ¿Cómo estuvo tu día, mi niña?, preguntó con genuina preocupación. María Elena se sentó junto a él, aceptando agradecida la taza de té. Fue difícil, admitió. Pero sobreviví. Don Joaquín la miró con una mezcla de admiración y culpa. María Elena, nunca quise que sufrieras por mi causa. Si esto es demasiado para ti, ella lo interrumpió suavemente. No, don Joaquín. No es demasiado. Es difícil, sí, pero también es lo correcto.
Usted me enseñó que a veces debemos enfrentar la adversidad para hacer lo que creemos justo. El anciano sonrió, sus ojos brillando con emoción contenida. Eres una mujer extraordinaria, María Elena. Este viejo tiene mucha suerte de haberte encontrado. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, María Elena habló. Don Joaquín, hay algo que he estado pensando. Quizás deberíamos contar su historia. La verdadera historia. Sobre quién era usted antes, por qué eligió vivir en las calles. Tal vez si la gente entendiera. Don Joaquín la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Estás segura, mi niña? Revelar mi pasado podría traer más complicaciones. La gente podría pensar que te casaste conmigo por dinero. María Elena negó con la cabeza. No me importa lo que piensen. Lo importante es la verdad. Y la verdad es que nos casamos por amor y compasión, no por dinero o interés. El anciano reflexionó por un momento antes de asentir lentamente. Tienes razón. La verdad siempre encuentra su camino. Si estás dispuesta a enfrentar las consecuencias, contaremos nuestra historia. Esa noche, sentados en la pequeña sala de su apartamento, don Joaquín comenzó a relatar su historia a María Elena. Le habló de su pasado como empresario exitoso, de cómo el dinero y el poder lo habían alejado de lo verdaderamente importante en la vida. Le contó sobre su decisión de dejarlo todo atrás, de buscar redención en las calles. A medida que la noche avanzaba y la historia de don Joaquín se desplegaba, María Elena sentía que estaba viendo al hombre frente a ella bajo una nueva luz. Cada detalle, cada anécdota, tejía un tapiz complejo de una vida llena de altibajos, arrepentimientos y, finalmente, redención. ¿Entiendes ahora, mi niña?, dijo don Joaquín con voz cansada pero firme, ¿por qué decidí vivir en las calles? Necesitaba recordar lo que era ser verdaderamente humano, despojado de todas las posesiones materiales. María Elena asintió, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Es una historia increíble, don Joaquín. Pero, ¿cómo podemos compartirla con los demás? ¿Quién nos creería? El anciano sonrió con una mezcla de sabiduría y tristeza. La verdad tiene una forma de abrirse camino, mi niña. Pero debemos ser cautelosos. Hay documentos, pruebas de mi vida pasada. Mi abogado los tiene. Quizás sea momento de contactarlo. A la mañana siguiente, María Elena se despertó con una nueva determinación. Mientras preparaba el desayuno, su mente trabajaba en un plan. Decidió que el primer paso sería hablar con el doctor Ramírez. Si podía convencer al jefe de enfermería de la verdad, tal vez el resto del hospital seguiría. Llegó al hospital más temprano de lo habitual, su corazón latiendo con fuerza mientras se dirigía a la oficina del doctor Ramírez. Tras unos golpes suaves, escuchó su voz invitándola a entrar. María Elena, dijo el doctor, sorprendido de verla tan temprano. ¿Sucede algo? Ella respiró hondo antes de hablar. Doctor Ramírez, hay algo que necesito contarle. Sobre don Joaquín, mi esposo. La verdad es más complicada de lo que todos creen. Durante la siguiente hora, María Elena relató la historia de don Joaquín, cuidando de no omitir ningún detalle importante. Habló de su pasado como empresario exitoso, de su crisis de conciencia, de su decisión de vivir en las calles. Mientras hablaba, observaba cómo la expresión del doctor Ramírez pasaba de la incredulidad al asombro. María Elena, dijo finalmente el doctor cuando ella terminó su relato, esto es extraordinario. Pero, ¿tienes alguna prueba de todo esto? El doctor Ramírez se reclinó en su silla, procesando toda la información. Entiendo por qué decidiste casarte con él ahora. Es una historia de amor y compasión verdaderamente única. Hizo una pausa antes de continuar. Pero María Elena, debes entender que esto podría complicar aún más las cosas. La gente podría pensar que te casaste por dinero. Lo sé, respondió ella con firmeza. Pero prefiero enfrentar esas acusaciones que seguir viviendo con los prejuicios actuales. Al menos así, la gente sabrá la verdad sobre don Joaquín. El doctor asintió lentamente. Muy bien. Creo que lo mejor será organizar una reunión con el personal.
Si estás dispuesta a compartir esta historia y presentar pruebas, yo te apoyaré. María Elena sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Gracias, doctor Ramírez. No sabe cuánto significa esto para mí. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. María Elena y don Joaquín trabajaron con el abogado para recopilar toda la documentación necesaria. Mientras tanto, el doctor Ramírez organizó una reunión especial con todo el personal del hospital. El día de la reunión llegó, y María Elena sentía una mezcla de nerviosismo y determinación mientras entraba en la sala de conferencias del hospital. Podía sentir las miradas de sus colegas, algunas curiosas, otras escépticas, algunas abiertamente hostiles. El doctor Ramírez tomó la palabra primero. Colegas, los he reunido hoy porque María Elena Sotomayor tiene algo importante que compartir con todos nosotros. Les pido que escuchen con mente abierta y corazón abierto. María Elena se puso de pie, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía los documentos que probarían su historia. Respiró hondo y comenzó a hablar. Muchos de ustedes han oído rumores sobre mi matrimonio, comenzó. Hoy estoy aquí para contarles la verdad. La historia de don Joaquín, mi esposo, es más extraordinaria de lo que cualquiera podría imaginar. A medida que María Elena relataba la historia de don Joaquín, podía ver cómo las expresiones de sus colegas cambiaban. La incredulidad inicial dio paso a la sorpresa, luego al asombro. Cuando llegó a la parte donde don Joaquín decidió vivir en las calles como acto de redención, vio lágrimas en los ojos de algunos. Sé que es difícil de creer, dijo, pero tengo pruebas. Comenzó a distribuir copias de los documentos, certificados de propiedad, estados de cuenta bancarios, recortes de periódicos antiguos que hablaban del exitoso empresario Joaquín Andrade Montero. El silencio en la sala era palpable mientras sus colegas examinaban los documentos. Finalmente, Ana, la enfermera mayor que había sido amable con ella, se puso de pie. María Elena, dijo con voz emocionada, te debo una disculpa. Muchos de nosotros te debemos una disculpa. Juzgamos sin conocer la verdadera historia. Lo que has hecho es verdaderamente admirable. Poco a poco, otros comenzaron a expresar sentimientos similares. Disculpas, palabras de admiración, incluso algunas lágrimas. María Elena sentía que un peso enorme se levantaba de sus hombros. El doctor Ramírez tomó nuevamente la palabra. Creo que hablo por todos cuando digo que hemos sido testigos de una lección de vida hoy. María Elena, tu compasión y tu valentía son un ejemplo para todos nosotros. Cuando la reunión terminó, María Elena se encontró rodeada de colegas que querían hablar con ella, expresar su apoyo, hacer preguntas sobre don Joaquín. El cambio en la atmósfera era palpable. Esa noche, cuando regresó a casa, encontró a don Joaquín esperándola ansiosamente. ¿Cómo fue todo, mi niña?, preguntó con preocupación evidente en su voz. María Elena se sentó junto a él, tomando sus manos entre las suyas. Fue liberador, dijo con una sonrisa cansada pero feliz. Les conté todo, don Joaquín. Y lo entendieron. Nos entendieron. El anciano la miró con ojos brillantes de emoción. Eres increíble, María Elena. Has enfrentado todo esto con una fuerza y una dignidad que me asombran cada día. Lo hicimos juntos, respondió ella suavemente. Su historia, su valentía al dejar todo atrás, eso fue lo que los conmovió. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz que viene después de una tormenta superada. Finalmente, don Joaquín habló. Sabes, mi niña, he estado pensando. Quizás sea hora de usar esos recursos que dejé atrás para hacer algo bueno. ¿Qué te parecería si estableciéramos una fundación? Para ayudar a personas sin hogar, ofrecerles atención médica, oportunidades. Los ojos de María Elena se iluminaron con entusiasmo. Don Joaquín, esa es una idea maravillosa. Podríamos hacer tanto bien. Mientras discutían los detalles de su nuevo proyecto, María Elena sintió que un nuevo capítulo se abría en sus vidas. Un capítulo lleno de posibilidades, de oportunidades para hacer el bien, de redención no solo para don Joaquín, sino para una sociedad que a menudo olvidaba mirar más allá de las apariencias. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad.
María Elena y don Joaquín trabajaron incansablemente en los planes para su fundación. El hospital, ahora completamente a bordo con su historia, ofreció su apoyo para el proyecto. Incluso algunos de los colegas que inicialmente habían sido los más críticos se ofrecieron como voluntarios. La noticia de su historia se extendió más allá del hospital. Un día, María Elena recibió una llamada inesperada de un periodista local que quería escribir un artículo sobre ellos. Después de discutirlo con don Joaquín, accedieron a la entrevista. El artículo, titulado El vagabundo millonario y la enfermera de corazón de oro, una historia de amor y redención, se publicó en el periódico local y rápidamente se volvió viral en línea. De repente, María Elena y don Joaquín se encontraron en el centro de una atención mediática que nunca habían buscado. Cartas y correos electrónicos comenzaron a llegar de todas partes. Personas inspiradas por su historia, otras que querían ayudar con la fundación, incluso algunas que compartían sus propias experiencias de vivir en las calles. En medio de todo este torbellino, María Elena recibió otra llamada inesperada. Era su madre. María Elena, dijo la voz al otro lado de la línea, sonando temblorosa y emocionada. Tu padre y yo leímos el artículo. Hija, lo sentimos tanto. No entendíamos, no sabíamos. María Elena sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Está bien, mamá. Lo importante es que ahora lo entienden. ¿Podríamos venir a visitarlos? Nos gustaría conocer realmente a don Joaquín. Esa noche, mientras María Elena le contaba a don Joaquín sobre la llamada de su madre, sintió que el último peso se levantaba de sus hombros. Habían enfrentado el juicio de la sociedad, los prejuicios, las dificultades, y habían emergido más fuertes. Sabes, mi niña, dijo don Joaquín con una sonrisa, cuando decidí vivir en las calles, pensé que estaba buscando redención. Pero ahora me doy cuenta de que estaba buscándote a ti. Eres el ángel que ha dado sentido a mi vida. María Elena lo abrazó, sintiendo el amor y la gratitud que fluían entre ellos. Y usted, don Joaquín, me ha enseñado el verdadero significado del amor y la compasión. Juntos, creo que podemos hacer una diferencia en este mundo. Mientras se preparaban para dormir, María Elena reflexionó sobre el viaje que habían emprendido. Lo que había comenzado como una decisión controvertida se había convertido en una poderosa lección de amor, compasión y la importancia de mirar más allá de las apariencias. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Establecer la fundación, manejar la atención mediática, continuar con su trabajo en el hospital, todo sería un desafío. Pero con don Joaquín a su lado, y con la fuerza que habían encontrado en su amor mutuo, María Elena se sentía preparada para enfrentar cualquier obstáculo. Mientras se quedaba dormida, una sonrisa se dibujó en su rostro. La decisión que una vez fue juzgada y criticada ahora estaba cambiando vidas, incluida la suya. Y eso, pensó, hacía que todo valiera la pena. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas del pequeño apartamento que María Elena compartía con don Joaquín. Hacía ya 6 meses desde su matrimonio, 6 meses llenos de desafíos, revelaciones y, sorprendentemente, de una creciente aceptación por parte de la comunidad. María Elena se despertó con la sensación de que algo era diferente. Giró la cabeza para mirar a don Joaquín, que dormía pacíficamente a su lado. Su rostro, surcado por arrugas que contaban historias de una vida intensa, parecía más sereno que nunca. Sin embargo, había algo en su respiración, más lenta y superficial de lo habitual, que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de María Elena. Don Joaquín llamó suavemente, tocando su hombro. ¿Cómo se siente esta mañana? El anciano abrió lentamente sus ojos azules, que aún brillaban con la vivacidad que había cautivado a María Elena desde el principio. Buenos días, mi ángel guardián, respondió con voz débil pero cálida. Creo que hoy es un día hermoso para partir. El corazón de María Elena dio un vuelco. A pesar de saber que este momento llegaría eventualmente, nada podría haberla preparado realmente para escuchar esas palabras. Don Joaquín, no diga eso, comenzó, pero él la interrumpió suavemente. SHH, mi niña, dijo, tomando su mano entre las suyas. Ambos sabíamos que este día llegaría.
Y no podría haber pedido una mejor compañía para mi último viaje. María Elena sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero se obligó a mantener la compostura. Sabía que don Joaquín necesitaba su fuerza ahora más que nunca. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó, su voz apenas un susurro. Don Joaquín sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de amor y gratitud. Solo quédate conmigo, María Elena. Cuéntame sobre tus sueños, sobre lo que harás cuando yo ya no esté. Quiero irme sabiendo que estarás bien. Y así, mientras el sol ascendía en el cielo, María Elena se sentó junto a la cama, sosteniendo la mano de don Joaquín, y comenzó a hablar. Le contó sobre sus planes para la fundación que habían estado organizando, cómo esperaba expandir su trabajo en el hospital para ayudar a más personas sin hogar. Le habló de sus esperanzas de cambiar la percepción de la sociedad sobre aquellos que viven en las calles. Don Joaquín escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, sus ojos nunca dejando el rostro de María Elena. A medida que las horas pasaban, su respiración se volvía cada vez más laboriosa, pero la sonrisa nunca abandonó su rostro. María Elena, dijo finalmente, su voz apenas audible. Quiero que sepas que estos últimos meses han sido los más felices de mi vida. Me has dado el regalo más grande que un hombre puede recibir, amor incondicional y la oportunidad de redimirme. María Elena no pudo contener más las lágrimas. Don Joaquín, usted me ha dado mucho más. Me enseñó el verdadero significado del amor, la compasión y la fortaleza. El anciano sonrió una última vez. Gracias, mi ángel, susurró, antes de cerrar los ojos y exhalar su último aliento. María Elena se quedó allí, sosteniendo su mano, durante lo que parecieron horas. Finalmente, con el corazón pesado pero lleno de gratitud por el tiempo que habían compartido, se levantó para hacer las llamadas necesarias. Los días siguientes pasaron en un borrón de actividad. La noticia de la muerte de don Joaquín se extendió rápidamente y María Elena se encontró recibiendo condolencias de personas que, apenas unos meses antes, la habían juzgado duramente. El hospital organizó un memorial, al que asistieron no solo el personal, sino también muchas de las personas sin hogar que don Joaquín había ayudado en secreto durante años. El funeral fue sencillo pero conmovedor. María Elena había insistido en que fuera así, sabiendo que era lo que don Joaquín habría querido. Mientras el sacerdote hablaba sobre la vida extraordinaria del hombre que todos habían conocido simplemente como un vagabundo, María Elena miró a su alrededor. Vio a sus padres, que habían venido a apoyarla, vio a sus colegas del hospital, a Lucía, que había pedido disculpas profusamente por su comportamiento inicial. Y vio a docenas de personas sin hogar, cada una con una historia de cómo don Joaquín los había ayudado en secreto. Cuando llegó el momento de que María Elena hablara, se puso de pie con una mezcla de tristeza y determinación. Don Joaquín, comenzó, su voz temblando ligeramente, era un hombre extraordinario que eligió vivir una vida extraordinaria. Muchos lo conocieron como un vagabundo, pero era mucho más que eso. Era un hombre que, habiendo tenido todo, eligió no tener nada para redescubrir lo que realmente importaba en la vida. Hizo una pausa, mirando a los asistentes. Pero lo más importante es que don Joaquín nos enseñó a todos una lección invaluable, que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de dar. Y él dio tanto, su tiempo, su compasión, y finalmente, su corazón. Cuando María Elena terminó de hablar, hubo un momento de silencio antes de que un aplauso espontáneo llenara la capilla. Era un tributo final a un hombre que había tocado tantas vidas de formas que solo ahora se estaban revelando completamente. Después del funeral, cuando la mayoría de los asistentes se habían ido, el abogado de don Joaquín se acercó a María Elena. Señora Sotomayor, dijo con tono solemne, hay un asunto que debemos atender. El testamento de don Joaquín. María Elena asintió, aunque la idea de discutir asuntos legales en ese momento le parecía extraña. Por supuesto, respondió. ¿Cuándo necesita que nos reunamos? Si le parece bien, podríamos hacerlo ahora mismo, sugirió el abogado. Don Joaquín dejó instrucciones específicas sobre esto. Intrigada y un poco aprensiva, María Elena siguió al abogado a una pequeña oficina en la parte trasera de la capilla.
Para su sorpresa, el doctor Ramírez y Ana, la enfermera mayor, también fueron invitados a unirse. Una vez que todos estuvieron sentados, el abogado sacó un sobresellado de su maletín. Este es el testamento final de don Joaquín Andrade Montero, anunció. Me pidió que lo leyera en presencia de ustedes tres inmediatamente después del funeral. Con manos ligeramente temblorosas, el abogado abrió el sobre y comenzó a leer. Yo, Joaquín Andrade Montero, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento y voluntad. Primero, a mi amada esposa, María Elena Sotomayor, le dejo toda mi fortuna, valorada en $50 millones, así como mis propiedades en 3 continentes. María Elena, mi ángel, sé que usarás estos recursos para continuar con la misión que comenzamos juntos. Segundo, establezco un fideicomiso de $10 millones para la creación y mantenimiento de la Fundación Andrade Sotomayor, dedicada a proporcionar atención médica y oportunidades a personas sin hogar. Nombro a María Elena Sotomayor como directora principal de esta fundación. Tercero, dono $5 millones al Hospital San Rafael, con la condición de que se utilicen para expandir y mejorar la atención a pacientes sin recursos. El doctor Ramírez supervisará la implementación de este donativo. Cuarto, establezco un fondo de becas de $2 millones para enfermeras que demuestren excepcional compasión y dedicación en su trabajo. Ana Gómez será la encargada de administrar este fondo. Finalmente, a todos aquellos que alguna vez me juzgaron y luego encontraron en sus corazones la capacidad de entender y apoyar, les dejo mi gratitud. Han demostrado que el cambio y el crecimiento son siempre posibles. María Elena, mi amor, sé que esto puede ser abrumador. Pero confío en ti más que en nadie en este mundo. Y usa estos recursos para continuar lo que comenzamos juntos. Cambia vidas, inspira a otros, y nunca olvides la lección que aprendimos juntos, que el amor y la compasión son las verdaderas riquezas de este mundo. Con todo mi amor y gratitud eterna, Joaquín Andrade Montero. Cuando el abogado terminó de leer, un silencio atónito llenó la habitación. María Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, parecía incapaz de hablar. El doctor Ramírez y Ana se miraron el uno al otro, claramente sorprendidos por la magnitud de lo que acababan de escuchar. Finalmente, fue Ana quien rompió el silencio. María Elena, dijo suavemente, parece que don Joaquín tenía razón. Eres verdaderamente un ángel guardián. El doctor Ramírez asintió, aún procesando la información. Esto cambiará tantas vidas. María Elena, el legado que tú y don Joaquín han creado es extraordinario. María Elena, finalmente encontrando su voz, habló con una mezcla de emoción y determinación. Don Joaquín siempre dijo que el dinero solo tenía valor si se usaba para hacer el bien. Ahora es nuestra responsabilidad asegurarnos de que su visión se haga realidad. En los días y semanas que siguieron, la noticia del testamento de don Joaquín se extendió rápidamente. Lo que había comenzado como una historia de escándalo local se convirtió en un cuento inspirador de redención, amor y generosidad que capturó la atención nacional. María Elena se encontró en el centro de una tormenta mediática, con periodistas ansiosos por conocer más sobre su historia de amor poco convencional y sus planes para la fortuna de don Joaquín. Sin embargo, ella se mantuvo enfocada en su misión. La Fundación Andrade Sotomayor se estableció rápidamente, con María Elena a la cabeza. Trabajando en estrecha colaboración con el doctor Ramírez y Ana, comenzó a implementar programas innovadores para ayudar a las personas sin hogar, no solo proporcionándoles atención médica, sino también oportunidades de educación y empleo. El Hospital San Rafael, con el donativo de don Joaquín, pudo expandir significativamente su ala de atención gratuita. El doctor Ramírez supervisó personalmente la creación de un programa de alcance comunitario que llevaba atención médica directamente a las calles. Ana, por su parte, se dedicó con pasión a administrar el fondo de becas para enfermeras. El programa rápidamente ganó reconocimiento por inspirar a una nueva generación de profesionales de la salud a priorizar la compasión y la empatía en su trabajo. Un año después de la muerte de don Joaquín, María Elena se encontró de pie frente a un gran auditorio, preparándose para dar un discurso en la inauguración del primer Centro Integral de Atención y Rehabilitación para Personas sin Hogar de la Fundación.
Mirando a la audiencia, vio rostros familiares, sus padres, orgullosos y emocionados. Lucía, quien se había convertido en una de las voluntarias más dedicadas de la fundación, el doctor Ramírez y Ana, ahora sus colaboradores más cercanos. Pero también vio rostros nuevos, personas cuyas vidas habían sido tocadas por el trabajo de la fundación, políticos locales que habían cambiado sus políticas sobre las personas sin hogar, y ciudadanos comunes inspirados a hacer una diferencia. María Elena respiró hondo y comenzó a hablar. Hace un año, me paré frente a ustedes para despedir a un hombre extraordinario. Hoy, estoy aquí para celebrar su legado y el poder transformador del amor y la compasión. Don Joaquín solía decirme que cada persona que vemos en la calle tiene una historia, un pasado y el potencial para un futuro mejor. Nos enseñó que mirar más allá de las apariencias, tender una mano amiga, puede cambiar no solo una vida, sino toda una comunidad. Este centro que inauguramos hoy no es solo un edificio. Es un símbolo de esperanza, un recordatorio de que todos merecemos una segunda oportunidad y una prueba viviente de que el amor puede, de hecho, cambiar el mundo. A todos los que alguna vez dudaron, los que juzgaron sin conocer la historia completa, les digo, nunca es tarde para abrir el corazón. Y a todos los que se sienten invisibles, olvidados por la sociedad, les digo, los vemos, los valoramos y estamos aquí para ayudar. Don Joaquín me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de hacer una diferencia en la vida de los demás. Hoy, los invito a todos a unirse a nosotros en esta misión, porque juntos, podemos crear un mundo donde nadie sea invisible, donde cada historia sea escuchada, y donde el amor y la compasión sean la moneda más valiosa. Mientras María Elena terminaba su discurso, una ovación ensordecedora llenó el auditorio. Lágrimas de emoción, sonrisas de esperanza y una sensación palpable de determinación colectiva llenaron el ambiente. En ese momento, María Elena sintió la presencia de don Joaquín más fuerte que nunca. Miró hacia el cielo y susurró, «Lo logramos, mi amor. Esto es solo el comienzo». Y así, lo que había comenzado como una historia de prejuicios y malentendidos se había transformado en un poderoso movimiento de cambio social. El legado de don Joaquín y María Elena, su amor poco convencional y su dedicación inquebrantable a ayudar a los demás, continuaría inspirando a generaciones futuras, recordándoles que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que es capaz de dar.